Amada Iglesia de Jesucristo, buenas noches. Les habla el pastor Osvaldo Escobedo de la Iglesia Jesucristo es mi Señor. El tema de esta noche se titula La verdad del perdón. La verdad del perdón. La serie es titulada La verdad. La Iglesia tiene 7 fundamentos. El primero es la verdad. El segundo es Dios, que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tercero es Dios creador. El cuarto es el pecado. El quinto es la gracia de la cruz. El sexto es muriendo en la cruz. Y el séptimo es formados a la estatura y a la medida de Jesucristo. La tarea del Espíritu Santo y su obra es moldear a Cristo, donde tallar a Cristo en nuestros corazones. Estos son los 7 fundamentos de la iglesia. Y para vivir la vida cristiana tenemos que construir sobre un fundamento. Y el fundamento tiene una base que es la roca, que es Jesucristo. Amén. Sobre esa base está su palabra, la verdad. La palabra verdad, repetimos, aletheia, que es descubrir, develar la realidad auténtica y eterna de Dios. La Biblia, cuando usted viene a oírla, ¿qué sucede? Usted devela los misterios de Dios. Dios le revela por su Espíritu Santo su verdad eterna. La palabra verdad, aletheia. Muy bien, ahora sí, empezamos a predicar el tema de esta noche. Amado amiga, amigo, señor, señorita, señora que nos escucha por el internet, el tema se titula La verdad del perdón. La verdad del perdón. Para entenderlo, primero tenemos que definir en toda su perfecta conceptualidad qué es el perdón. La palabra griega afemí, que quiere decir dejar entrar, perdonar, sanar, restaurar, liberar y soltar. Repito, afemí, en griego, dejar entrar, perdonar, sanar, liberar, restaurar y soltar. En hebreo es la palabra hebrea nasa, que quiere decir llevar, sacar. Fíjense, sacar, llevar. Y del verbo salaj, que es el acto de restablecer al pecador al favor divino. La palabra hebrea salaj, el acto de restablecer al pecador al favor divino. Muy bien. Eso es perdón. Gracias a Dios que aquí todos los problemas técnicos rápidamente se solucionan. Muy bien, entendiendo qué es el perdón, que es sacar, el acto de restablecer al pecador al favor divino, en hebreo, y la palabra griega, dejar entrar, perdonar, sanar, restaurar, liberar y soltar. ¿Por qué necesitamos ser perdonados? ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué necesito ser perdonado? ¿Por qué tengo que recibir perdón? La arrogancia, el orgullo de mi presunción de no pedir perdón significa que tengo
estas características. Vamos a Ezequiel 28. Para empezar, el preámbulo del tema de esta noche que se titula La verdad del perdón. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, dice el Señor, y repito, el Señor y no el hombre. Dice así el Señor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, la verdad. Jehová la verdad, diciendo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cordelina, topacio, jaspe, crisólito, etcétera, etcétera. 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, completo, sin defecto. Eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad, ra, anomia, poneros cacos, etcétera, etcétera. Es decir, en contra de la verdad, la voluntad, la santidad de Dios. Muy bien. Aquí nace, ¿qué cosa? El orgullo, de la presunción orgullosa de un ser creado de ser y querer ser como Dios. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 recibe la misma revelación por el Espíritu Santo y dice cómo fue la caída del que no quiso recibir el perdón de Dios. Satanás no quiso ser perdonado, por si acaso. Vamos a ver si es cierto o no. La Biblia nos interpreta que fue así. Isaías capítulo 14, versículo 12, narra cómo cayó del tercer cielo. Y dice así en palabras del profeta Isaías, inspirado por el Santo Espíritu del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado, separado, está la palabra necro, mut, separado, sacado, fuiste por tierra, sacado. ¿Qué es perdonar? Llevar, sacar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tú que debilitabas a las naciones. ¿A dónde cayó Satanás? Según esta escritura, a la tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Qué arrogancia, ¿no? A los lados del norte, que son los lugares celestiales de autoridad. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Solo hay un Altísimo que es el Padre Jehová. No hay más. En el Señor Jesucristo y Él en su Espíritu Santo. No hay más. 15. Dice el Señor, mas tú derribado eres hasta el Sheol, hasta lo profundo de la tierra, a los lados del abismo. Tremendo, tremendo. Este no quiso recibir el perdón de Dios. Dios estaba dispuesto a perdonarlo, sí, pero él no quiso recibir perdón. ¿Por qué, amada iglesia? Ezequiel 28:6. Porque él dijo, yo soy Dios, yo no puedo recibir el perdón porque soy Dios. Pregunta, ¿el Dios con minúscula es Dios? No. Pero como se cree Dios, no quiso recibir
el perdón de Dios. Ezequiel 28, versículo 5 al 6. Con la grandeza, hablando de Satanás, del diablo, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Pregunta, amada iglesia de Jesucristo: el altivo, el arrogante, el orgulloso, el altanero, el autosuficiente, el que se cree Dios, ¿pedirá perdón? Por tanto, versículo 6, así ha dicho Jehová el Señor, la verdad habla, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Tremendo. ¿Por qué Satanás no pide perdón? Porque él se cree Dios y para él en su corazón engañoso está tan perversamente engañado que dice: Dios nunca pide perdón. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el carácter de Jehová Dios el Padre, de Jesucristo Dios Señor el Hijo y del Espíritu Santo Dios es el perdón. Por eso el tema se titula La verdad del perdón. Con humildad, con profundo respeto, amada iglesia, y a los amigos virtuales que nos escuchan por el internet, vamos a compartir este tema a los que quieran oír. El que quiere oír, que oiga. Vamos a ver el carácter de Dios en el perdón. Vamos para allá. Dios es un Dios perdonador y solo en Él se origina el perdón. Ya dijimos que es sacar, llevar, sanar, soltar, liberar y restaurar. Muy bien. Daniel capítulo 9, versículo 9. Vamos a empezar allí para regresar al origen del perdón. El hombre pecó con Adán y Eva y arrastró a toda la humanidad con ella. Pero fíjense, hermano, cuando sus hijos, a los que tienen hijos pequeños, se peleen, se resientan y dejen de hablarse por meses, usted como padre cristiano que es, les predicará con esta la verdad del Señor. Daniel 9:9. Dice Daniel 9:9. El hombre no, sino ¿quién? Palabra del Señor y no del hombre. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Daniel 9:9. Dice así el Señor. De Jehová, ¿qué dice? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, porque contra Él nos hemos rebelado. Repito, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ningún pastor, ministro de alabanza, cura, cantante, político, quien quiera que sea, en ningún ser humano se origina el perdón. El origen del perdón viene del corazón de Jehová el Padre, creador de todo. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, reconoce el joven profeta Daniel. 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Tremendo, ¿no? Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés.
siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Tremendo. Esta enseñanza bíblica nos enseña que todo ser humano fue creado en perfección, caído en el pecado de Génesis 3, necesitado de perdón. Y venimos a un Dios que perdona. El carácter de la verdad de Dios es el perdón. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Que hable Dios y no el hombre. Jeremías, amigo, usted está resentido, dolido, cargado por algo que le hicieron, por favor, con todo el respeto que usted, caballero, señorita, señor, me merecen, oiga lo que Dios dice, no lo que yo digo, no tengo nada interesante que decir, lo que Dios dice. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hay hombre, dice el Señor, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. El Dios Padre Creador, cuyo carácter es el perdonar. Repetimos, dice el Señor, recorred, le dice a Jeremías, las calles de Jerusalén, mi corazón quiere perdonar. Y mirad ahora, infórmate, busca en las plazas, ándate a los jirones, a las calles, a las avenidas, a ver si hayas hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Quién es la justicia? Dios. ¿Quién es la verdad? Dios. Y yo lo perdonaré. Pero como no buscaban a la justicia de Dios ni a Dios, qué tremendo, ¿no? Este es el Dios que predicamos y que gracias a su perdón existe la iglesia de Jesucristo. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Amada iglesia, grábese esta prédica y compártalo a diestra y a siniestra. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene perdón, no ha recibido perdón y cree que no pueden ser perdonados. Miqueas, y no quieren ser perdonados algunos, pero el perdón está para todo aquel que venga, perdón, a Jehová. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Tremendo. Lo repito, amada iglesia de Jesucristo, mi Señor. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Y gracias a eso estamos aquí, iglesia. Gracias a ese perdón de Dios estamos aquí. Vamos a ver por qué debemos recibir el perdón de Dios. Vamos a ver, amada iglesia, por qué debemos recibir el perdón del Señor. Génesis, vamos al origen, porque aquí predicamos todo el consejo del Señor. Génesis capítulo 3. El hombre pecó, se rebeló ¿contra quién?
contra Dios y perdió su presencia, su Espíritu Santo, su palabra. Y los demonios entraron al cuerpo, alma y espíritu del hombre. Y el hombre se volvió de Dios al otro y tuvo su carácter, etcétera, etcétera. Y arrastró en su pecado a toda la humanidad. Pero Dios proveyó perdón, porque es un Dios, como vemos, perdonador. Fíjense lo que hizo antes de sacarlos de su presencia. Profetizó el perdón para todos nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 21. Versículo 20 al 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de aquello, Génesis 3:7, después del pecado, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La vergüenza del pecado espiritual estaba en el hombre y se vio desnudo espiritualmente, sin la presencia de Dios, porque ya la maldad había inundado su espíritu y su alma. Por tanto, Dios proveyó perdón. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se taparon con hojas de higuera y Dios dijo, sácate las hojas de higuera, sácate que tú te vas a perdonar solo, que tú te vas a cubrir solo, yo voy a cubrir tus pecados con mi perdón. En Génesis 3:21. Él tuvo que sacrificar animales y con ellos vestir el pecado del hombre, cubrir los pecados del hombre a través de el perdón. Muy bien, haciendo este preámbulo, hermano bello, hermanos de Cristo, hermanos hermosos, con el respeto que cada uno me merece, agradezco la presencia de cada uno de ustedes para este precioso tema bíblico, no humano, sino de la verdad aletheia. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por supuesto que es amor. Su amor nos provee de perdón, pero su esencia es el espíritu. Es el espíritu eterno que habla y establece verdades absolutas. La iglesia de Jesucristo tiene 7 fundamentos, no más. La primera es la verdad. La Biblia es la verdad, ese compendio de 66 libros. Establece que existe Dios cuando creó al hombre, cuando el hombre cayó en el pecado, cuando vino el diluvio, cuando el hombre se rebeló en Génesis 11 a través de Nimrod. Dios establece todo en la Biblia. Si usted quiere empezar a oír a Dios, tiene que venir a la Biblia. La Biblia es la absoluta verdad, la verdad aletheia. Cuando viene usted a la Biblia, usted devela los misterios de Dios para usted. Usted descubre la palabra revelada del Señor, el rema en el logos de Jehová, que es la palabra de Dios. Muy bien, entendiendo esto, amada iglesia, vamos a ver que por qué tenemos que ser sanados, restaurados, liberados y soltados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener ese acto de ser restablecidos al favor divino? ¿Por qué tenemos que ser sacados y llevados al reino de Dios? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado desde que nacemos. ¿Desde qué? Nacemos. Desde Adán y Eva traemos el pecado, esa naturaleza, ese genao espiritual, mundano, carnal, diabólico, que arreibamos en el espíritu, arrasa nuestra mente y cubre nuestro cuerpo. Vamos al Salmo 58:13 para ver que todos nacemos en
¿qué? Pecado. Amén. Es así, hermana iglesia. Nosotros todos, desde la matriz de nuestra madre, desde el embrión, desde el óvulo, todo es en pecado. Salmo 58, versículo 13 dice así el Señor y no el hombre. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos, los que no conocieron a Dios, desde la matriz, desde el vientre donde fuimos fecundados. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. ¿Qué hizo en Génesis 3 la serpiente? Nos inyectó su amargura, su enojo, su rebelión, todo su odio maldito contra Dios. Y Eva escuchó, aunque Dios ha dicho, no morirás, abre los ojos, serás como Dios. Entonces ese veneno entró al corazón de Eva y se rebelaron ella y él, Adán, contra el Señor. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, porque por más hábil que el encantador sea. Impresionante. Tremendo tema, hermano. Impresionante el tema de esta noche que la Biblia nos enseña, no el hombre. Por tanto, el ser humano necesita el perdón. ¿Por qué? Porque ha pecado contra Dios y necesitamos, anhelamos volver a su presencia. En Génesis 1:26 fuimos diseñados, moldeados, confeccionados de tal manera que estemos en la presencia de Dios. Nuestra más íntima confección espiritual, mi cuerpo, es para estar, conocer, intimar, estar en el Señor. Pero en el pecado, eso se perdió. Por eso, para volver a la presencia de Dios, necesitábamos el perdón de Dios. Y tan desesperadamente es esto, que un profeta, conforme al corazón de Dios, dice estas palabras. Salmo 51, versículo del 1 al 5. Fíjense las palabras desesperadas de un hombre que había pecado contra Dios. Todo pecado es contra, guerra, ofende, difama, blasfema el nombre de Dios. Porque el pecado ofende ¿qué? La naturaleza de Dios, que son la verdad, la santidad y su justicia. La justicia de Dios. Pero este hombre, cargado de su pecado, dice estas palabras plasmadas por el Espíritu Santo en el Salmo 51 del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, Señor, mis rebeliones. ¿Qué más? Lávame más y más de mi maldad y límpiame. Ahí está. El perdón, ¿qué hace? Me libera, me limpia, me saca de un lugar de inmundicia, de suciedad y me lleva, ¿qué? A la presencia del Señor. Contra ti, perdón, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Qué tremendo hombre de Dios, que reconoce que se ha rebelado contra Dios. El hombre humilde reconoce la necesidad de ser perdonado. El hombre orgulloso nunca pide perdón porque su opinión es tan alta y tan altiva que dice que no necesita el perdón de Dios porque él está muy bien como está. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre
delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué tremendo. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amada iglesia, necesitamos ser perdonados porque pertenecemos a un linaje. Cuando estábamos sin Cristo, amada iglesia, cuando estábamos sin Cristo, nuestro linaje, nuestro pueblo, nuestra descendencia era del maligno. Y necesitábamos ser sanados de esa enfermedad llamada pecado, restaurados a la imagen y a la presencia del Señor, liberados de la atadura satánica que nos azotaba, que nos había secuestrado por el pecado que nos gobernaba, y necesitábamos ser soltados de la presencia del diablo, porque eso significa ser perdonado. Nazar significa sacar y llevar. Jesucristo nos sacó de la maldad y nos llevó a la presencia del Señor. Nos perdonó. Cuando el hombre y Eva pecaron, ¿a quién le dieron la autoridad del pecado? Génesis 1:28. Le dieron la autoridad de ser gobernados, controlados, enlazados, dominados por el enemigo, el diablo. Génesis 1:28, Dios bendice al hombre y le dijo, fructifica y multiplica, llena la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando el hombre peca, toda esta autoridad, señorear, juzgar, la recibió el diablo. Y eso lo clarifica toda la Biblia. Vamos a ver si es cierto o no. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Se acuerdan que en 1 de Juan 5:19 dice que el mundo, el cosmos, el olam en hebreo mundo significa que los tiempos, las eras, los meses y los años están bajo el control del maligno hasta que vino Cristo y nos abrió el tiempo, el espacio para llegar al cielo. Y que la palabra mundo cosmos es orden, idea, pensamiento, filosofía de vida. Muy bien, el hombre que vive en pecado tiene la idea, el orden y la filosofía y el corazón del enemigo. Necesitamos el perdón de Dios desesperadamente, amada iglesia. Entonces, vamos a ver si es cierto o no es cierto que necesitamos el perdón del Señor. Muy bien. Vamos a Ezequiel 18 para responder esa pregunta. El hombre está muerto, tanatos, separado de la presencia del Señor. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Dice así el Señor. Gracias, Marilú, por quedarte. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma que peca, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
pero el alma que pecare, esa morirá. Amada iglesia, Romanos 5:12, dice así el Señor, que la descendencia genética demoníaca, la energía de pecado pasó desde Adán y Eva a todos nosotros, los seres humanos, pero Romanos 12:5 nos clarifica más el tema y dice así el Señor. Así nosotros, Romanos 5:12, dice así el Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, otra vez, en el cosmos, en el tiempo, en los siglos, en los años, y en ese mundo cosmos nació la idea sin Dios, los pensamientos sin Dios, el orden sin Dios, el orden se trastocó, ya no era Dios primero, sino era yo primero, yo segundo, yo tercero. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios por los pecados que nos guían, controlan, energetizan y gobiernan. Entonces nació por primera vez en el huerto del Edén una corriente, una idea, una filosofía, un pensamiento contrario a Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Efesios capítulo 2, versículo 2. Una corriente de pecado que guía al hombre a vivir tras sus pasiones sensuales, carnales, egoístas. Carne, mente, mundo, diablo. Carne, mente, mundo, diablo. Efesios capítulo 2 lo resume de esta manera, versículos del 1 al 2, y dice así el Señor y no el hombre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La iglesia nace de la muerte de Jesucristo con su sangre derramada. Estábamos antes separados y vivíamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Escuche bien, por favor, amada iglesia. Siguiendo la corriente de este mundo, cosmos, el orden sin Dios. Conforme a quién? Al príncipe. Mire cómo se le llama al diablo. Príncipe de la potestad, de la autoridad, del poder, ¿de qué? Aire. ¿Qué es aeros en griego? La atmósfera para abajo. El espíritu que ahora opera, energetiza a los hijos de So. ¿Quién energetiza? Al asesino para matar, al borracho para tomar, al violador para violar, al ladrón para robar, al secuestrador para secuestrar, al arrogante, al orgulloso, al soberbio, al altivo. ¿Quién lo energetiza? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque desde Adán y Eva, todos hemos desobedecido a Dios. Pecamos de nacimiento, por naturaleza y por decisión voluntaria propia. ¿Se va entendiendo, amada iglesia? Vamos yendo en orden. ¿Continuamos? Muy bien. Entonces hay una energía que gobierna a este mundo. Lo dice claramente ¿quién? La palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos ¿qué cosa? El perdón del Señor. Muy bien.
Ya sabemos que el enemigo no quiere ser perdonado ni pide perdón, porque se cree Dios. Vamos a ver, hermanos y hermanas en Jesucristo. Primera de Juan 5:19 dice que desde el pecado de Adán y Eva, Satanás tiene el control de este mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Que el mundo, el tiempo de los años, los meses, las horas, los lugares geográficos establecidos por las potestades del enemigo, controlan con autoridad el mundo entero. Vamos a ver si es cierto. Efesios 6, ahí más adelante, versículo 11. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, planes, metas, ideas, filosofías del diablo. Porque no tenemos lucha, y escuchen bien, por favor, se lo suplico, ruego, imploro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en el aeros, en las regiones celestes. Escuche bien, hermano, su lucha no es con ningún ser humano, sino contra el que está dentro del ser humano, la que lo inspira a la energía del mal. San Juan 10:10, a matar, a robar y a destruir. Impresionante, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el engañador? El diablo, Satanás. ¿Quién es el libertador? Jesucristo. Nosotros estábamos bajo la potestad del aeros, del diablo. Le pertenecíamos, éramos su propiedad. Vamos a ver si es cierto. Y su reino gobernaba nuestro mundo. Colosenses 1:13, para ver si es cierto o no, porque habla el Dios y no el hombre, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí está la autoridad, el poder, el dominio del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Imagínense, hermano, de dónde nos sacó. ¿De dónde? De la autoridad, del poder, de la potestad de las tinieblas. Qué tremendo, hermano. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Tremendo, ¿no? Impresionante, hermano. ¿Cómo proveyó Dios perdón a nosotros? Mató animales, Génesis 3:21, y vistió al hombre con su perdón. Proféticamente, el hombre iba a ser perdonado, pero no con su vestidura propia, sino con la vestidura de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver que es así. La Biblia dice clara que Dios mató animales y los vistió y después los sacó de su presencia. Entendiendo todo este preámbulo, amada iglesia, nosotros tenemos un mandato de Dios. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque todos necesitamos ser y recibir el perdón del Señor. El enemigo tiene al mundo atado en tinieblas para que no busque el perdón de Dios. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Segunda de Corintios 4:4. Vamos para allá. Le ruego por favor que esta noche nadie se duerma para que sean perdonados. Disculpe la broma. Perdonen a los amigos de internet. Segunda de Corintios 4:4, el que se duerme no será perdonado. Segunda es una broma. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así. Así que por favor no se duerma si quiere recibir el perdón de Dios.
Versículo 4, capítulo 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este mundo cegó el entendimiento, la comprensión, el pensamiento. No deja que saquen al hombre, no deja que sea perdonado, no deja que lo lleven a Dios. ¿Recuerdan que perdón es nasá, sacar, llevar, para ser sanados, restaurados, liberados, soltados? Satanás no quiere soltarlo. Y si usted no pide perdón a Dios por sus pecados, es que usted no quiere soltarse del enemigo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien. Ahora vamos a ver al perdón en persona. Amén. Vamos a ver al perdón llegando al mundo, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, sentado a la diestra del Padre, y nos dice estas palabras: el Señor y no el hombre. Marcos 16, 13. El Señor que nos libera, nos sana, nos restaura con su bendita sangre derramada en esa cruz. Marcos capítulo 16. Recuerden que el Evangelio de Marcos solo tiene 16 capítulos, nada más. Dice así Marcos 16, versículo 13. Pero ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. La incredulidad de muchos. 14. Finalmente, después de resucitado, Cristo se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tremendo, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 4:18. El perdón de Dios hablando en persona a un mundo sin el perdón de Dios. Lucas 4:18. Estaba Cristo en Nazaret, entró a una sinagoga conforme a la costumbre judía y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que dice así: y dijo Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, ahí está el perdón, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes está quebrantado? Dios quiere sanarte esta noche. A pregonar libertad, ahí está el perdón, a los cautivos del diablo. Segunda de Timoteo 2:26, estábamos enlazados por el rencor, el odio, el orgullo, la soberbia, el pecado. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ya escuchamos Segunda de Corintios 4:4. ¿Quién nos tiene ciegos? El enemigo. A poner en libertad, otra vez soltar, liberar, perdonar. Fíjense la esencia del perdón en Lucas 4:18, perdón. Amada iglesia, ¿tiene comprensión espiritual esta noche? Gloria a Dios. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar. Este es el tiempo de la gracia, porque año aquí es, ¿qué cosa?
Olam, a predicar el año agradable del Señor. El tiempo de la gracia de Dios se abrió a través de Jesucristo. Cuando el velo del templo cayó de arriba para abajo, el Señor estaba abriendo el camino nuevo hacia el cielo. El hombre, después de ser perdonado, era llevado y sacado del mundo de las tinieblas al reino de Jesucristo en el tercer cielo. ¡Wow! Era sanado, restaurado, liberado, soltado, restablecido al favor divino. Tremendo. ¿Entiende? Ahora, qué hermoso tema, ¿no? Qué hermoso tema. Pero hay hombres que no quieren ser perdonados. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a Marcos 7:19 para ver cómo vive el hombre sin el perdón de Dios. Marcos 7:19 explica por qué necesitamos el perdón de Dios. Porque vivimos en maldades y en maldades y en maldades. Génesis 6 dice que el continuo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Marcos 7:19 dice así, desde el versículo 18. El Señor reprende a los discípulos y les dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que está afuera entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Pero decía que lo del hombre sale, versículo 20, eso contamina al hombre. El hombre en pecado, nacido en pecado, bajo la autoridad del diablo, energetizado en un mundo guiado por sus pasiones, primera de Juan 2:15 al 17, viviendo en los deseos de sus ojos, en los deseos de su carne y en la vanagloria de la vida, tiene estos pensamientos. Versículo 21 de Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencias, soberbias y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan, ensucian, pervierten, blasfeman y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta, amada iglesia, por qué necesitamos desesperadamente, como una cuestión de vida o muerte, el perdón de Dios? El perdón de Dios. Baja Jesucristo, pero antes de ello el profeta evangelista Isaías 55 nos explica 750 antes de Cristo que el perdón llegaba. El perdón llegaba al mundo a través de Jesucristo, amada iglesia. Isaías 55, versículos 6 y 7. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor enseña esta noche, amada iglesia de Jesucristo? Gloria a Dios. Dice así, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es inicuo? Rasha en hebreo. Pecaminoso, culpable, homicida. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, que es sinónimo de perdón, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven al Señor, amigo y amiga, ven y recibe gratuitamente el perdón del Señor. Deja ya tus malos caminos,
Deja de vivir en maldad, en celos, en pleitos, borracheras, disensiones, soberbias, en vanidades ilusorias, sin destino y sin propósito. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 5, narra cómo íbamos a recibir ese perdón y el precio que tuvo que pagar la persona de Jesucristo, el perdón en persona. Isaías 53, del 3 en adelante. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en llanto y dolor, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado por ti y por mí, y no lo estimamos. Ciertamente llevó, ahí está el perdón, Nasá, que es sacar, llevar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí se refiere a toda la pobredumbre y la inmundicia que está dentro de nosotros. Nuestra enfermedad espiritual, lepra, cáncer maligno en nuestros corazones. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor, y por esa herida, por esa llaga, fuimos nosotros sanados, curados. Ahí está, fuimos nosotros perdonados. Qué lástima que algunos han sacado de contexto esto para predicar otra cosa. Amada iglesia, ¿se entiende? Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor. Y por esa herida profunda de su corazón, de su alma, de sus manos, de sus pies, de su cabeza, fuimos nosotros sanados de nuestros pecados. Tremendo, ¿no? Esa sangre derramada sana nuestros pecados. Tremendo, hermano. Vamos entendiendo, amada iglesia, ¿qué es el perdón verdadero? No lo puede dar el cura, no lo puede dar el pastor, no lo puede dar ningún ministro, cualquiera sea su autodenominación. El perdón viene de Jehová, el Dios Todopoderoso. El hombre no puede perdonar. Pero si es perdonado, entonces con el perdón de Dios, perdona a los que le ofenden. Porque recibió el perdón por gracia y por gracia lo comparte gratuitamente a quien no lo merece. Vamos a ver ese temita profundo, bíblico, teológico. El Señor nos perdona y esa fe, ¿qué hace? Nos restaura ¿a qué? A la presencia del Señor. ¿Se acuerdan en Lucas 15:11 cuando el hijo pródigo llega y le pide perdón a su padre? ¿Qué hace el padre? ¿Lo bota a patadas? Le dice, vete, te gastaste el dinero en prostitutas. No, hizo fiesta. Le dio un anillo de oro, un anillo, que es señal de la iglesia. El anillo es el señal de la iglesia, somos la novia de Cristo. Y el Señor nos ha puesto ese anillo. Y las bodas nos esperan en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén, junto con la nueva Jerusalén. Qué hermosa es la Biblia, ¿no? Qué hermosa la palabra del Señor. No necesita que el predicador sea muy culto, se llame como se llame. La Biblia es tan humilde, la palabra de Dios es tan humilde, tan sabia, tan poderosa,
tan maravillosa que expresa sus misterios a quien quiera oír por el Espíritu Santo. Maravillosa palabra del Señor. Muy bien, hermano. Ahora sí, Efesios 1:7, porque la hora pasa y no queremos abusar. Vamos a Efesios 1:7. Ya perdonados, ¿qué sucede cuando ya hemos sido perdonados? Primero, hacemos algo maravilloso. Mateo 6:12, para ir en orden. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice así el Señor y no el hombre, amada iglesia de Jesucristo. Si usted en el internet recién se ha conectado, bienvenido a la iglesia Jesucristo es mi Señor. No endiosamos al hombre, solo a Jesucristo y su nombre y su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice así el Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasa cuando la iglesia perdona? Efesios 2:8. Recibimos, Jesucristo nos salva. Mateo 1:21. Jesucristo nos salva. Jesucristo nos perdona. ¿Dónde está eso? Cuando dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura para que la fe en mí tengan perdón de pecados. La fe recibe el perdón de Jesucristo por gracia, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por eso la iglesia está capacitada. Fue perdonada, recibe el perdón y la comparte gratuitamente. Por eso para orar, ¿qué debemos hacer, amada iglesia? Amado hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Tiene algo en contra de su esposo? ¿Tiene algo en contra de su esposa? El Señor le dice, si eres mi hijo, si eres mi iglesia, si has nacido de nuevo, si has recibido mi perdón, si tienes mi Espíritu Santo, así como yo soy tu Dios y tu mi imagen y semejanza, te perdoné gratuitamente, da gratuitamente el perdón a los que te ofenden. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos, plural, a nuestros deudores. Espero que estemos aprendiendo juntos, amada iglesia de Jesucristo. Efesios 1:7, ahora sí. Fíjense que hemos ido al origen, ¿no? ¿O no? Efesios 1:7. Dice así el Señor y no el hombre. En quien tenemos redención, que significa rescate, liberación. Ahí está también la palabra perdón. La Biblia es, todo es uno, hermano. Así que no se complique la vida. Todo es uno. En quien tenemos rescate, redención. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Leímos Isaías, por su sangre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jehová. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilla, maravillosa gracia del Señor, perdonándonos todos nuestros pecados. Amada iglesia, qué maravilloso tema. Qué maravilloso tema. Créame que cada vez que predico la palabra me da ganas de quedarme toda la noche, pero la hora pasa y no queremos abusar de su precioso tiempo. Amén. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que me ha libertado después del perdón?
La verdad de Jesucristo, San Juan 8:32. La verdad de Cristo me ha hecho libre, ¿no? La ha hecho libre. Porque el pecado lleva en sí castigo y ese castigo lo llevó el Señor en esa cruz. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia peca? Ya fue perdonada. ¿Qué hace la iglesia cuando peca? Primera de Juan 1, 8 al 9. Primera de Juan 1, 8 al 9. Quisiera que el tiempo se detenga para terminar de predicar todo el tema. Pero la hora pasa y antes que se me duerman, hay que terminar la prédica. Primera de Juan 8 al 9. Está antes de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Dice así el Señor y no el hombre. ¿Qué pasa cuando la iglesia peca? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca, amada iglesia? ¿Qué debe hacer el cristiano? Ya está en Cristo, pero pecó. Y usted sabe su pecado que está llevando ahorita. Porque todos pecamos diariamente de alguna manera, de alguna forma, de obra, pensamiento, acción, pecamos. Dice el Señor. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que no tenemos comunión, perdón, si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, es decir, en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pregunta, ¿esta epístola es para el mundano o para el cristiano? Para el cristiano le está hablando a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ahí está, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amada iglesia, límpiate. No te vayas a dormir sin darte tu ducha espiritual. Señor, hoy miré a Paquita, a Paquito, hoy guardé esto y aquello. Solo tú sabes tu pecado, pero límpiate, pide perdón, para que no le hagas al Señor mentiroso, porque Él es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Qué debemos? Pedir perdón. ¿Dónde está eso? Ya lo hemos leído, pero hay un texto más, Salmo 32:5. Y estamos avanzando con la hora. Salmo 32:5. ¿Qué hace la iglesia cuando peca? ¿Qué hace la iglesia cuando la hermana Ruth peca contra su expareja Jorge? ¿Qué hace cuando Jorge peca contra Ruth? Ambos se perdonan, sueltan, liberan, sanan sus corazones de maldad, de maldición, de pecado, de rebelión. Salmo 32, versículo 5. Dice así el Señor y no el hombre. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Aleluya. ¿Qué hace la iglesia cuando peca? Ya sabemos. Busque el Salmo 32:5 y Primera de Juan 1, del 7 al 9, y hágalo, amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada iglesia del Señor. Qué humilde es la palabra del Señor. Sabia y poderosa. Segunda de Corintios 7, del 8 al 11. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Dice así el Señor
y no el hombre. Porque aunque os contristé, dice el apóstol Pablo, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque los haya entristecidos, sino que fueron y estuvieron tristes para arrepentimiento. Cuando Dios te conmina contra tu pecado, es para que te arrepientas. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Señor, perdóname. Ya lo hemos leído el Salmo 32, el Salmo 51. Contra ti he pecado, perdóname, Señor. Estoy triste porque pequé contra ti, me dormí en el culto, Señor. Perdóname, Señor. Me voy a dar una ducha de agua helada para no dormirme en el culto, Señor. Perdóname. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero, ahí está, la tristeza del mundo, la depresión del mundo, produce muerte. Qué tremendo. Muy bien, hermanos. Ahora, ¿cómo dar perdón? Mateo 18. Y este temita, sí, hermano y hermana, saca roncha espiritual a usted y a mí. Porque si usted no perdona a su hermanito y a su hermanita, cuidado, que entra en problemas con Dios. Marcos 11, 25 al 26 dice que sus oraciones Dios las pone a un costado porque usted no ha perdonado. ¿Por qué? Porque recibió el perdón y lo dejó ahí, no lo compartió. De gracia recibimos y de gracia damos. Lucas 17, 3 y 4. Rapidito, por favor, estamos terminando en internet y queremos que ellos también, como ustedes, sean gratamente bendecidos por el Señor en su palabra. Lucas, ¿dónde te has metido, Lucas? Ya lo encontramos a Lucas y está ahí Lucas, lo encontramos sentado y esperándonos con amor. Lucas dice estas palabras textuales, 17, 3 y 4, dice el Señor y no el hombre. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Por qué Dios te dice a ti, amado cristiano, amada cristiana, perdónale? Porque Dios es sanador, bendecidor, purificador. Él es perdonador. Jeremías 5:1, Daniel 9:9, Miqueas 7:18. Y tú y yo, la iglesia de Jesucristo, somos imagen y semejanza y reflejamos el perdón de Dios. Por tanto, cuando tú lo perdonas, Cristo está perdonándolo a través de ti. Y a través de ti, Cristo lo está sanando, restaurando, liberando y soltando, sacándolo de la angustia, del dolor, de la pena profunda y llevándolo a la paz y al perdón de Dios. ¿Se entendió por qué tengo que perdonar? Pero si estás ahí 15 días con tu dolor y no has perdonado, es porque no tienes el perdón de Dios. Solo los que tienen el perdón de Dios, el Espíritu Santo, tienen el poder del Altísimo para perdonar. La gente que no tiene al Espíritu Santo se ahoga en una letanía de agonía y dice, pobre de mí, no me lo merezco. Si te compararas con Cristo, Él no se merecía. Sin embargo, nos perdonó. Y nos dio su Espíritu Santo, que es el poder de Dios para perdonar al más vil pecador y al más grande ofensor de tu vida y la mía. Amada iglesia, espero que estemos siendo enseñados esta noche por Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13.
Le pido a la ministra de Alabanza que 10 minutos antes me ponga música de adoración para poder orar con los hermanos del internet. Espero que se encuentre por ahí la ministra de Alabanza. Colosenses capítulo 3, perdón, la ministra de digital. Sí, disculpen por favor. ¿Me perdonan? Perdónenme por favor esa equivocación. Porque hay hermanitos en internet que están para criticar y no para sanar, bendecir y restaurar. Están mirando la debilidad, la equivocación del pastor en lugar de ver la palabra del Señor. Colosenses 3:13 dice así el Señor y no el hombre. Colosenses 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 13, dice así, del 12 en adelante, vestidos pues como escogidos del Señor, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo es el cristiano? Paciente, benigno, humilde, manso, misericordioso. 13, ahí está el versículo que nos compete. Soportándose unos a otros. Ay, pastor, ya no lo soporto más. No tienes el corazón de Cristo todavía. Soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y escuchen bien, si alguien te ha hecho algo a ti, llévaselo al tribunal de Cristo. Vamos a ver lo que le sigue. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Agarra tu ofensa, agarra tu problemón, entre comillas, tu dolor, tu pena porque te ofendieron, te fallaron, etcétera, etcétera, y llévalo al tribunal de Cristo y vas a ver cómo Él te va a decir, yo te perdoné. Hebreos 8:12, todas tus iniquidades, no me acuerdo. ¿Quién eres tú para acordarte de lo que te han hecho a ti? Si yo te perdoné. Wow. Entonces tu queja cae a la tierra, a la arena del mar, se deshace. Tremendo, ¿no? Así que tenemos que amado hermano, usted que es ministro en un colegio, compártalo con los padres. Vamos ahora a compartir más profundamente. ¿Están listos? Tenemos pocos minutos. Gloria a Dios por los que vienen y por los que no vienen también, gloria a Dios. Vamos a Mateo 18. Y vamos a ver a aquellos que están expuestos a los demonios por no perdonar. Porque el perdón suelta, sana, te saca de las tinieblas, de la carne, del mundo, de la amargura, de la maldad, del odio, del asesinato, porque el odio es asesinato delante de Dios. Mateo 18. Dios narra la triste, patética, lastimera, dolorosa, angustiosa vida de los demonios en el corazón de un hombre atormentado, de una mujer atormentada por ellos, si no ha perdonado con todo su corazón. Acá no vamos a incluirle psicología, psiquiatría, sentimiento, no. Acá vamos a la verdad. Solo el poder del Espíritu Santo te inspira a perdonar. Así de sencillo y así de simple. Mateo, capítulo 18, versículo 35. Es extenso este tema, pero por la hora no podemos extendernos más. Mateo 18. Dice así, del versículo 31. Aquí había un hombre que había sido perdonado por el rey, por su acreedor. Iba a ser vendido con su esposa y sus hijos, pero pidió perdón y fue perdonado. Pero encontró en el camino que salía después de ser perdonado a otro que le debía
Cogiéndolo del cuello, lo llevó a la cárcel hasta que le pagara toda su deuda que le debía. Oyéndole, los siervos fueron y le contaron al rey que le había perdonado, al acreedor que le había perdonado, y éste le dice estas palabras. 18:31 de Mateo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, fíjate cuando no perdonas, Dios te dice malvada o malvado, que significa contrario a mi voluntad. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Efesios 4:32. De la manera que Cristo te perdonó, también hacerlo tú con los otros. Toda la Biblia es una sola, hermano, es una unidad, todo es una unidad. ¿Qué más? Entonces su Señor, escuche bien, Dios tu Padre, enojado, le entregó a los verdugos, que son demonios, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará contigo si no perdonas de todo corazón. ¿Qué es de todo corazón? El Espíritu Santo te lleva y te dice, perdónalo. Él necesita tu perdón, pero no se lo merece, no lo necesita. Así como tú necesitabas el perdón mío, y te lo di así. No se lo merece, pero necesita por amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Por qué Dios dice perdona? Porque recuerden que Satanás es un ser amargado y se mete al corazón de los amargados. Por eso Dios no quiere que tengas un corazón enfermo, podrido, sucio. ¿Me entiende usted, señor, señorita que me escucha, amada iglesia de Jesucristo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice el Señor bendito, celestial, hará con ustedes si no perdonas de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra ofensa es escandalión. Satanás va a usar la ofensa como una trampa, tropiezo, caída del cristiano delante de Dios. ¿Se entiende, amada iglesia del Señor? Si te separaste, te divorciaste, no te pagaron, te ningunearon, te ofendieron, ¿qué tienes que hacer? Soltar, sanar. Tú eres un sanador, como lo es Jesucristo. Tú eres un libertador. Tú tienes que liberar al que está enlazado a la amargura. Porque si no lo haces, vamos a Efesios 4:26. Le pido a la ministra digital que ya se siente en su lugar porque estamos terminando. Efesios 4:26. Dice así el Señor y no el hombre. Como Dios nos dice, cuidado, 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 cuidado. Lo hago por amor, te protejo, te amo. Pero cuando uno no conoce la palabra y no tiene el Santo Espíritu de Dios en su espíritu, ¿cómo divaga, no? ¿Cómo divaga? Mi pueblo perece por falta de intimidad, de conocer mi palabra. Dice así, Efesios 4:26, el Señor y no el hombre. Airaos, pero no pequéis. No amanezca el día siguiente sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. El diablo es un ser amargado. ¿Saben por qué? Porque él quiere ser Dios y Dios no se lo permite. Y porque odia a Dios y odia a nosotros que somos la imagen y semejanza de Dios. Y su amargura quiere infectárnoslas a nosotros. ¿Dónde está eso, pastor? Hebreos 12:14. Cuidado con la amargura porque los amargados
son como el corazón del diablo, no reciben el perdón de Dios. No es que Dios no se lo quiera dar, ojo a esto por favor, amada iglesia. No es que Dios no te lo quiera dar, ellos no lo quieren recibir, que es otra cosa. Esta escuela teológica bíblica está con la finalidad de bendecirlo, de ayudarlo, de abrirle el espectro espiritual de Dios, de su reino por su palabra. No estamos para criticar a nadie ni condenar a nadie, estamos para enseñar, para edificar el cuerpo de Jesucristo. Somos una iglesia humilde. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Cuidado que te vayas al infierno por esto. Que brotando alguna raíz de amargura, la amargura no se ve. Usted ve el rostro, ve las palabras, pero de pronto escucha un poquito más de tiempo y sale el fruto de la amargura. La crítica, la calumnia, la injuria. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No dejes de alcanzar el cielo por la amargura. ¿Qué es la amargura, amada iglesia del Señor? ¿Qué es la amargura? Wow. Tremendo tema, ¿no? Es una infección, es la palabra pilcria en griego, y significa punzante veneno. Wow. Ahí usted está envenenado, me la va a pagar, me la tiene que pagar. No vuelvo con él, no vuelvo con ella, lo odio con todo mi corazón. La amargura, punzante veneno, ahí que plum, plum, plum. Ahí va la amargura y sale por la boca. ¿Qué hace la amargura? Perfora mi corazón. La palabra pilcria significa punzante veneno, atravesar, perforar. Satanás le ha perforado el corazón, le ha atravesado con la amargura. Usted se encuentra frustrado, resentido, triste, opaco, abatido. Esto no es psicología, es la palabra de Dios, amada iglesia de Jesucristo. Usted está respirando el espíritu malo. Usted está respirando el espíritu malo, el nesham, el neuma. Usted está respirando el poder del diablo. Su aliento, sus pensamientos están con Génesis 6, que todo el pensamiento era continuo solamente el mal. Usted está respirando el nesham del diablo, Marcos 7:21, maldades, rencores, y usted está matando una relación íntima de amistad con Dios, porque la amargura provoca separación con Dios y no perdón de Dios. No recibe el perdón de Dios por su amargura. Y el mundo vive amargado o no, por eso está lejos de Dios. Estamos terminando, iglesia. Ahora hay otra parte bíblica, otra base teológica para no recibir el perdón de Dios. ¿Cuál es? Mateo 12:31. Mateo 12:31. Le pido disculpas a la iglesia virtual por ese pequeño defecto de sonido. Continuamos. Espero me perdonen, iglesia virtual del internet. Perdónenme por favor por esa bulla, por ese sonido. Espero que me perdonen y no se ofendan. Cuidado con la amargura. Mateo 12:31. Dice así el Señor y no el hombre. Mateo 12:31. ¿Hemos aprendido bastante? ¿Sí? Algunos vienen a la iglesia a mirar, piensan que la iglesia es un show. Otros vienen a ver qué pasa. Otros vienen simplemente a sentarse y decir, ya cumplí. Ya vine, pues ya cumplí.
Otros vienen simplemente por una necesidad y una vez que está su necesidad suplida, se van. Digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. A la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el que viene. ¿Por qué si Dios es un Dios perdonador, de un carácter perdonador, no perdona a aquel que blasfema contra el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Santo Espíritu de Dios afable, apacible, bueno, manso y humilde, que vino al mundo y da testimonio de Jesucristo y nos lleva a la palabra del Señor, que nos da poder para vivir en la palabra del Señor. Pero es tan noble, tan bueno, tan poderoso y tan delicado, que Dios el Padre lo protege de tal manera que se levanta el Padre contra aquellos que atacan su Santo Espíritu. ¿Se entiende por qué Dios no perdona a ellos? Porque saben que el Espíritu Santo no se venga. Se queda quieto y recibe todos los golpes, habidos y por haber. ¿Se acuerdan a Cristo? Estaba en la cruz. Estaba en la cruz. ¿Se defendió? No. Pero Dios, contra aquellos que se atacan al Espíritu Santo, les dice estas palabras. Romanos 12. Amada iglesia, estamos siendo edificados por el Señor en esta noche. Tremendo tema, ¿no? Los que no vienen un día no se imaginan lo que pierden. La presencia, la poderosa palabra del Señor. Romanos 12, 19. Otra vez el Señor perdonando a través de nosotros, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. No os venguéis vosotros mismos, Romanos 12, 19. Amado mío, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor se vengará de los que blasfemen contra su Santo Espíritu. Repito, el Señor se vengará de los que blasfemen contra el santo, tierno, amoroso y poderoso Espíritu de Jehová, Espíritu de Jesucristo. ¿Qué es blasfemar? Según Mateo 12:31. Es la palabra griega blaptein, con T y B grande, blaptein. Y significa, escuchen bien, injuriar, herir la reputación, ofender a Dios, insultarlo, escupirlo en el rostro del Espíritu de Dios, que tiene un carácter manso y humilde, bueno y noble, que da la otra mejilla. Hermano, ¿por qué Dios no perdona a los que blasfeman contra el Espíritu Santo? Porque no quieren ser perdonados, porque le hieren y le escupen al mismo rostro de Dios. Tienen el mismo corazón de Satanás. Y Dios, que lo sabe todo, por eso no los perdona. Porque ellos han decidido no querer recibir el perdón de Dios. Apocalipsis 13, para entenderlo mejor. Mi alma está triste porque veo en lo que escribo, en lo que estamos predicando, que grande es el perdón de Dios y muchos no quieren recibir. Apocalipsis 13. Gracias por esa música que han puesto. Muchas gracias. Apocalipsis, capítulo 13.
Dice así el Señor. Versículo 14, hablando del diablo, el ser más amargado del universo, punzante veneno. Dice así, dice el Señor acerca del diablo. Y engaña, Apocalipsis 13:14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, escuchen bien por favor, amada iglesia, con mucha humildad y profundo respeto. Y se le permitió infundir aliento, alma, pensamiento, palabra, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Satanás matando a los cristianos en este tiempo del Apocalipsis, igual hoy, igual que ayer, igual que mañana, estos blasfeman contra Dios. Pregunta, ¿así Dios los quiera perdonar, querrán recibir el perdón de Dios? No, porque estos se creen Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la Biblia es hermosa y se interpreta a sí misma? Gracias, Señor, por tu palabra. Les invito a ponerse de pie. Continuaremos más adelante. Da para muchas series más. Pongámonos todos de pie. Le pido a la ministra digital que le suba un poquito el volumen al fondo musical. Queremos ministrar en estos pocos minutos que nos quedan. Señor, en esta noche te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Hemos ofendido, hemos pecado, pensado, actuado. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo, la iglesia. Lávanos con la sangre del Cordero. Límpianos de toda maldad, Señor, en esta noche. Perdonamos a los que nos ofenden. Oramos por nuestros enemigos. A cada uno de ellos, Señor. Nuestro corazón está contrito y humillado delante de ti en esta hora, Señor, porque vemos el costo de tu perdón y muchos no quieren recibirlo. No es tu voluntad que el hombre se pierda, sino que con paciencia esperas que el hombre vuelva a ti, Señor, y reciba tu perdón. Por favor, perdónanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hora. Señor mío y Dios mío, le pido a amada iglesia que tome sus rodillas y no solamente pida perdón, sino mencione las personas que le han ofendido y suelte como lo hizo Cristo, porque somos su viva imagen y semejanza y porque debemos crecer a la estatura, que es la estatura, a madurez y al carácter, que es el carácter, la medida de Jesucristo. Nosotros somos lo que Cristo dejó la iglesia para sanar, restaurar, liberar, soltar. Somos la columna y el baluarte de la verdad en este mundo que Cristo dejó, la iglesia que Él ganó con su preciosa sangre. Queremos pedirte perdón una vez más, porque tú con tu sangre en esa cruz nos sacaste y nos llevaste a la presencia de Dios. Salah, nos has restablecido
como pecadores al favor de Dios, a su presencia. Afemí, perdón en griego, nos dejas entrar al templo del Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu perdón, por tu gran misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, amada iglesia, como algunos ya se han hecho por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día de Jesucristo se acerca. Padre, perdona los pecados de tu pueblo. Toda arrogancia, pastores contra pastores, ministros contra ministros. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdónanos, Señor. Venimos con un corazón manso y humilde, Señor, a clamar por perdón. Queremos ser un pueblo apartado, consagrado a ti, Señor. Solo queremos servirte en espíritu y en verdad, nada más, Señor. Dando frutos del Espíritu Santo, en amor y gozo, paz. Gracias, Señor, por esta noche. Que Dios lo bendiga, amada iglesia, por el internet. Que esta palabra haya sido de gran bendición para vosotros. Que la gracia y el favor del Señor Jesucristo estén en sus corazones. Hasta siempre y por siempre. Dios lo bendiga, amada iglesia, por el internet. Hasta pronto y bendiciones a todos vosotros. En el nombre poderoso, maravilloso de nuestro amado Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.